también un ex ministro de Educación. Daniel Alfaro, bienvenidos a nuestros dos invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Romy, tengo tu audio apagado. Ahora sí, pero muy bajito. Aprovecho para saludarte, Magda. Ok. Los escucho bien, quizá aquí en el retorno del estudio nada más. Bueno, ¿cuál es su opinión? Una, desde el punto de vista jurídico, penal, esto ya lo está investigando la Fiscalía. La pregunta iría para Romy y enseguida le preguntaría al exministro, ya desde el punto de vista académico, educacional, ¿cómo debería resolverse el dilema de Acuña y la situación de Pedro Castillo? Romy Chan. Bueno, desde el punto de vista penal, está sancionado en nuestro Código Penal con 8 años de cárcel y sanciona a toda persona que hace pasar como propias ideas que son ajenas en una obra, por ejemplo, una tesis, ¿no? Y aparentemente, por lo que se difundió en el reportaje de Panorama, hablamos de una serie de párrafos y una gran parte de la tesis que habría sido extraída de otros documentos que corresponden a otros autores sin la cita, lo cual pues haría notar que aparentemente sí nos encontramos frente a un delito de plagio. Pero a este hecho, Mávila, se le suma algo que ha pasado un poco desapercibido, pero que se menciona muy bien en el reportaje y es bastante grave. El tema de los validadores. Aquí no solamente hablamos de un tema de un plagio que ya configura de por sí un ilícito penal, sino aparentemente también de un acto de falsedad genética como mínimo, ¿no? Porque se citan personas inexistentes, DNIs que no encajan, y además para dar fe de cosas que aparentemente pues no existieron, porque no se validó nada si es que no existió un validador. Y eso yo creo que agravaría la situación y haría ver que definitivamente no hubo un control administrativo y tampoco un control académico en la presentación de esta tesis. De acuerdo, claro. Por lo tanto, entonces esta falsedad en la que había incurrido el tesista en ese momento, el actual presidente de la República, esto sí tendría una responsabilidad penal ineludible, a pesar del paso del tiempo, Romy. Yo diría que sí, porque a ver, de repente en el tema de la falsedad, por ahí podría el tema rescatarse, pero en el tema del plagio no, porque acá hablamos de una obra que ha sido publicada y que además ha sido difundida, porque quieran o no, se entiende que es un documento que habría sido circulado o habría estado circulando en el repositorio interno de la universidad, o sea, es susceptible de ser consultado por otros tesistas, claro, otros académicos que quieren enterarse de la materia, lo cual implica una divulgación constante de ideas ajenas que no son suyas. Es lo que en el derecho penal hace que hablemos de una especie de delito que se permanece en el tiempo. Por eso es que la prescripción se contaría desde que la obra es retirada del mercado, desde que la obra es retirada de la universidad, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. No ha ocurrido hasta la fecha, o sea, ese material está ahí como un material académico de base y por eso, y con esa reflexión le trasladamos entonces la pregunta y el micro a Daniel Alfaro, exministro de Educación. Sí, Mávila, yo considero que acá hay dos aspectos claves, ¿no? Por un lado, reconocer que el plagio en cualquier profesional es terrible, ¿no? Es el hurto de una propiedad intelectual que no te pertenece para fines propios. Y en el caso de la carrera docente es aún más grave, porque los docentes son justamente los llamados a formar a futuras generaciones en esta habilidad o en este respeto por la propiedad ajena. Pero en un segundo punto también está el contexto en el cual esto se dio. Y el contexto en el cual esto se dio fue justamente un momento en el cual la regulación que tenía el sistema no era la mejor, era una regulación laxa. Y las prácticas que se hacían para poder corroborar estos efectos no eran las pertinentes, lo cual no justifica para nada el hecho del plagio en sí. Claro, a eso voy, porque el abogado del presidente, el doctor Pachas, lo que ha dicho es que aquí el presidente no es responsable quien no supervisó adecuadamente esa tesis. ¿Se puede excusar así la responsabilidad del autor de la investigación? No, es una responsabilidad compartida, tanto del autor, quien tiene el deber de citar a todas las fuentes que usa para su proyecto de investigación, como de la universidad de corroborar de que el autor efectivamente lo esté haciendo. Y hay una segunda responsabilidad de la universidad, menor que la primera, menor que la de la corroboración, que es haber formado a profesionales en
digamos, la competencia de investigación que tiene como que incluye el reconocimiento de fuentes externas, ¿no? Entonces, en este caso sí debe ser una responsabilidad compartida. Imagino que en el mismo caso que tú relataste, Mayra, del señor Acuña, en el cual también se encontró doble responsabilidad y se impusieron 2 multas, sucedería en esta situación si se termina de comprobar lo que el Turnitin ha adelantado en esta primera análisis de la tesis. A los dos le hago la pregunta ya por el otro lado, no de Pedro Castillo, sino por el lado de lo que debería ser la universidad, la responsabilidad penal de la Universidad César Vallejo, de propiedad del señor Acuña, y por el lado de la reputación, que yo me imagino también merecerá un comentario del exministro. Romy. Bueno, en el tema penal la responsabilidad es personal, ¿no? Y acá hay que ser claros en algo, ¿no? Que en su momento la universidad no haya tenido los medios, no haya sido capaz de detectar la existencia de un plagio, sí, no hace que el desaparezca, ¿no? Y claro, si es que eventualmente se generaron daños a terceros, por ejemplo los autores perjudicados, eventualmente podríamos hablar de algún tema de reparación civil, ¿no? Pero no ya de responsabilidad penal directa, ¿no? Lo cierto, Mávila, es que estas alegaciones del abogado del presidente respecto a que el Turnitin no implica automáticamente afirmar un tema de plagio y que el 54% de similitud no puede llevar a la probancia del delito, tampoco es correcta, porque no es, y eso está claro en el reportaje del programa, no es la similitud lo que se sanciona y lo que podría ser responsable civilmente la universidad. Lo que se sanciona es que las partes que son iguales no tienen cita. No tienen cita, claro. Se asumen como de autoría del tesista. Exacto, y eso es lo que configura el delito, ¿no? Si la universidad no lo notó en su momento, ok, no vamos a decir que hay responsabilidad penal allí, pero claro, eso no significa que eso no sea sancionable para el autor que sí tuvo la intención de apropiarse de ideas ajenas, ¿no? Claro, pero ahora sí quisiera la opinión del exministro porque reputacionalmente sabemos cuál fue el impacto que tuvo en la universidad lo que ocurrió con el señor Acuña en su momento, ¿no? Y lo que ha vuelto a ocurrir luego de la divulgación del libro sobre el que también presentó una denuncia. Ministro, ¿cómo queda la situación de la universidad ya en el mundo académico? La situación, ¿cuáles son los riesgos que corre la Vallejo al margen de que muchos chicos quieran salir de ahí? Bueno, por un lado, sí hay que reconocer que ha tomado medidas inmediatas, como generar un comité de evaluación y la solicitud de publicar la tesis de manera pública y transparente. Creo que son 2 medidas saludables que buscan investigar, encontrar la verdad de lo que sucedió hace un buen tiempo atrás, en donde incluso seguramente habían otras autoridades de las que ahorita están en la universidad. En ese sentido, creo que hay que reconocer primero ese punto. Y lo segundo ya tiene que ver más con el contexto político en el cual estamos ahorita, ¿no? De una ley que se acaba de aprobar justamente redisminuyendo capacidades del ente regulador para poder en el futuro evitar este tipo de prácticas, y en ese sentido creo que por el lado más bien del presidente debe tener una posición muy firme como ejecutivo de poder observar esta ley, como lo ha anunciado ahora por la tarde, pero también de resarcir el trabajo previo que el Ministerio de Educación a su cargo no hizo, que fue defender la institucionalidad de la SUNEDU cuando esto se debatió en la Comisión de Educación y cuando incluso pasó al Pleno. No estamos muy tarde para ello, pero sí creo que debería tener una posición más firme al respecto. Y otro tema también, Mávila, respecto a ello, es que hace unos meses nomás también se aprobó una ampliación para el bachillerato automático, que lo que hace es eliminar una tesina que justamente sirve para fomentar las competencias de investigación, ¿no? Y eso tampoco fue observado en su momento. De acuerdo. Creo que sí tiene que tener un cambio de curso la política desde el Ejecutivo, debido a todo el contexto político que vivimos. Gracias a ambos por sus comentarios. Vamos a ver cuál es la decisión y cómo resuelve este dilema, como lo hemos denominado César Acuña. Y ahora lo que tenemos